Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video donde vamos a aprender algo súper interesante, el poder judicial. ¿Alguna vez te has preguntado quién decide si alguien ha roto la ley o quién resuelve los problemas cuando hay conflictos? Bueno, eso lo hace el poder judicial. Así que si quieres entender qué es y por qué es tan importante, quédate hasta el final del video. ¿Qué es el poder judicial? El Poder Judicial es la parte del gobierno encargada de asegurarse de que las leyes se cumplan y de resolver conflictos entre las personas o entre el gobierno y los ciudadanos. Si alguien hace algo malo o rompe una ley, el Poder Judicial es el que decide qué castigo debe recibir o cómo se debe solucionar el problema. Imagina que estás jugando con tus amigos y alguien hace trampa. ¿Qué pasa? Tal vez llamas a una persona que no es parte del juego y que conoce a la perfección las reglas para que decida qué hacer, ¿cierto? Pues el Poder Judicial es como esa tercera persona que conoce bien las reglas de juego, pero para todo el país. Se asegura de que todos jueguen limpio y que las leyes se respeten. ¿De dónde viene el Poder Judicial? Origen. El origen del Poder Judicial tiene su origen de la división de poderes. Hace muchos años, los reyes tenían todo el poder y ellos decidían si alguien era culpable o no. Pero esto no era justo, porque los reyes podían hacer lo que quisieran, incluso sin seguir las leyes. Entonces, un pensador llamado Montesquieu propuso que el poder debía dividirse en tres partes para que nadie pudiera abusar de él. Una de esas partes es el poder judicial, que está separado de los otros poderes legislativo y ejecutivo, para que sus decisiones sean imparciales y justas. Esto significa que nadie puede influir en las decisiones de los jueces. Ellos solo se basan en las leyes y en lo que es justo. ¿Quiénes forman el Poder Judicial? El Poder Judicial está formado por personas llamadas jueces y magistrados. Ellos trabajan en los tribunales o cortes. Dependiendo de la importancia del caso, los tribunales pueden ser de diferentes niveles. Tribunales locales, donde se tratan casos pequeños o de tu comunidad. Tribunales superiores, donde se ven casos más grandes o importantes. Corte Suprema, es el tribunal más alto, donde se deciden los casos más difíciles o importantes para todo el país. Los jueces son como los árbitros en un partido de fútbol. Se aseguran de que todos sigan las reglas, las leyes, y deciden si alguien ha hecho algo malo y cuál será el castigo. ¿Cuáles son las funciones del Poder Judicial? El Poder Judicial tiene muchas funciones importantes. Vamos a ver las tres más importantes. Interpretar las leyes. A veces, una ley no es clara o puede tener varias interpretaciones. Los jueces son los que deciden cómo se debe aplicar esa ley en situaciones específicas. Por ejemplo, si la ley dice que no se debe hacer ruido en la noche, los jueces pueden decidir qué se considera ruido molesto y qué no. 2. Resolver conflicto. Si dos personas o grupos tienen un problema, como una pelea por un terreno o un desacuerdo entre vecinos, el Poder Judicial interviene para decidir quién tiene razón y cómo solucionar el conflicto de manera justa. Y 3. Decidir si alguien rompió la ley. Si alguien es acusado de haber hecho algo malo, como robar o romper algo, el Poder Judicial investiga el caso, escucha a ambas partes y luego decide si esa persona es culpable o no. Si es culpable, también decide cuál será el castigo. Ejemplos prácticos. Veamos algunos ejemplos prácticos para entender mejor cómo funciona el Poder Judicial. Ejemplo 1. Imagina que tu vecino siempre hace fiestas con música muy fuerte hasta tarde en la noche y tú no puedes dormir. Si no se ponen de acuerdo, puedes llevar el caso ante un juez. El juez revisará la situación y decidirá si tu vecino está rompiendo la ley y cómo solucionarlo. Ejemplo 2. Supongamos que alguien roba algo en una tienda. Esa persona será llevada ante un juez, quien decidirá si realmente lo hizo. Si el juez descubre que esa persona es culpable, le impondrá un castigo, como devolver lo que robó o ir a la cárcel por un tiempo. Y ejemplo 3. Un día, dos personas discuten porque no están de acuerdo en quién es el dueño de un terreno. El Poder Judicial revisará los documentos y escuchará a ambas partes para decidir quién tiene la razón y resolver el problema de manera justa. ¿Para qué sirve el Poder Judicial? El Poder Judicial sirve para que las leyes se cumplan y para resolver problemas de manera justa. Sin el Poder Judicial, no habría nadie para decir si alguien ha roto la ley y sería muy difícil vivir en paz. Por ejemplo, el Poder Judicial ayuda a proteger tus derechos. Si alguien te trata mal o te engaña, puedes acudir a un juez para que te proteja. Hacer cumplir las leyes. Si alguien rompe la ley, el Poder Judicial se asegura de que reciba un castigo justo. Y resolver conflictos. Si tienes un problema con alguien y no pueden solucionarlo, el Poder Judicial puede ayudar. ¿Por qué es importante el Poder Judicial?
El poder judicial es súper importante porque es el que se encarga de que las leyes sean justas para todos. Si alguien te hace algo malo, el poder judicial está ahí para defenderte. Además, el poder judicial no depende de nadie más, lo que significa que sus decisiones son imparciales. Nadie puede decirle a un juez lo que tiene que hacer, y eso asegura que todos sean tratados de manera justa. Imagina que en un partido de fútbol el árbitro fuera amigo de un equipo. Sería injusto, ¿verdad? Pues por eso es tan importante que los jueces sean imparciales y que el poder judicial sea independiente. Así, siempre se busca lo justo, sin favoritismos. Recapitulando, entonces, amigos, el poder judicial es la parte del gobierno que se encarga de hacer cumplir las leyes y resolver conflictos. Su origen viene de la idea de dividir el poder para que nadie abuse de él, como propuso Montesquieu. Está formado por jueces y magistrados que trabajan en tribunales y cortes. Sus funciones principales son interpretar las leyes, resolver conflictos y decidir si alguien ha roto la ley. Y es muy importante porque protege nuestros derechos, mantiene el orden y asegura que las leyes se cumplan de manera justa. Espero que ahora entiendas mejor qué es el poder judicial y por qué es tan importante. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y comparte para que más personas aprendan sobre cómo funciona el gobierno. Nos vemos en el próximo video.